libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4. El tema que el Señor me daba para poderlo compartir con usted es un pábilo encendido. Isaías 42, 1, 4 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Hasta ahí vamos a leer. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, damos gracias esta mañana, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa, Padre. Hemos venido a adorar tu nombre, Señor. Este lugar para nosotros es un lugar seguro porque estamos totalmente convencidos de que tu presencia mora en esta casa, Señor. Padre, oramos para que tu palabra esta mañana pueda ser una semilla edificante a nuestra vida, Señor. Padre, oramos para que todo aquel que esta mañana ha venido, Señor, quizás con desánimo, quizás sin fuerzas, quizás sin propósito, Señor, pueda salir de este lugar, mi Dios, con un fuego en su corazón, Señor, creyendo de que tú vas a hacer cosas maravillosas con él, Padre. Dios mío, oramos para que tu palabra, mi Dios, pueda ser esa semilla fértil en nuestros corazones. De igual manera, Padre, oramos para que todo aquello que quiera oponerse a ella, Señor, sea echado fuera de este lugar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gloria, honra y honor únicamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Esta porción yo creo que usted ya más de alguna vez la ha escuchado. Y en esta porción lo que nosotros observamos es que el profeta Isaías recibe una palabra, recibe un mensaje, y él comienza a profetizar o comienza a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza a decir o a hablar acerca del propósito de nuestro Señor, el por qué Dios lo iba a mandar a la tierra. Comienza a hablar de algunas de las virtudes de él, comienza a decir que él iba a ser alguien, una persona, hablando de nuestro Señor, que no iba a gritar, que no iba a ser una persona común, sino que iba a ser un ser humano diferente. Pero entre eso que nosotros leíamos, hermano, hay dos palabras o dos cosas puntuales donde yo quiero entrar esta mañana a poder compartir con usted. Y es que el profeta menciona dos cosas. Y él dice que, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que él no quebrará la caña cascada, es lo primero. Y luego dice: y tampoco apagará el pábilo que humea. Cuando yo veo esa porción, yo puedo entender que cuando se refiere a una caña cascada y a un pábilo, se refiere al ser humano. Porque la Biblia me enseña, hermano, que él vino a salvar a la humanidad. El Señor Jesús, nuestro Señor, vino, hermano, a traer libertad al oprimido. Usted conoce todo eso. Pero yo puedo entender algo en esta porción, y es que hay momentos en nuestra vida donde nosotros necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay muchas veces que el diario vivir o las circunstancias de nuestra vida nos quitan la atención o tratan de poner como un velo en nosotros, donde no nos permite ver la obra que Dios está haciendo en nosotros. Por eso es que esta palabra, hermano, me habla de ese momento o de ese propósito por el cual el Señor nos buscó. Hay algo bien interesante en esto, porque la Biblia dice que el ser humano, hermano, muchas veces está dañado. ¿Cuántas veces hemos pasado por diferentes cosas que han dañado nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos vivido circunstancias o temporadas donde causaron dolor en nuestros corazones? ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas? Nos hemos sentido sin ánimo de buscar al Señor. Nos hemos sentido sin el deseo de orar, sin el deseo de congregarnos. Pues a eso se refiere cuando habla de una caña cascada.
Una caña cascada, hermano, habla de esa pequeña vara donde ya está hueca, donde ya está débil, donde ya un pequeño golpe, una pequeña caída, digámoslo así, podría terminar de desbaratar esa vara. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros así? Que sentimos que viene algo y luego otra cosa y luego la siguiente, y nos sentimos que estamos a punto de caer. También habla, hermano, que el Señor dice, cuando el profeta hablaba acerca de nuestro Señor, dice que Él no iba a apagar el pábilo que humea. Y por ahí yo quiero entrar, porque acerca de eso el Señor me daba para poderlo compartir. Cuán importante es entender lo que es un pábilo. Cuando yo había leído anteriormente esa porción, yo lo único o lo que se me imaginaba o yo pensaba era en la vela, en una vela. Pero el pábilo, hermano, en sí no es la vela, sino es si usted conoce una vela o una candela, el pábilo es esa pequeña hilo, si lo podemos llamar así, que está en medio de la cera, que es la vela. Yo pude entender algo ahí. Yo pude entender que cuando el Señor, hermano, llamó a nuestro corazón y nos sacó de donde nosotros vivíamos antes, yo puedo entender que Él puso en nuestro interior un fuego. Por eso es que la Biblia dice que el Señor no apagará el pábilo que humea. Si dice que no apagará el pábilo que humea, es porque ese pábilo estuvo encendido en un momento. Y es que usted y yo, hermanos, yo le voy a leer algo un poquito más adelante. Tenemos que entender que cuando el Señor vino a nuestra vida, cuando el Señor se nos presentó, cuando nuestro Señor Jesucristo extendió su mano y nos sacó de donde nos ha sacado y comenzó a restaurar nuestra vida y comenzó a obrar en nuestro corazón, no únicamente vino a darnos salvación, sino que Él vino a darnos muchas cosas. Entre ellas, hermano, está eso que Él depositó en nuestro interior, que es un fuego, es una pasión, es un deseo por buscarlo. Por eso es que mire lo que dice esta porción que le voy a leer por acá. Acompáñeme. Mateo 3, versículos del 7 al 11. Al ver, dice la palabra, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y oiga lo que dice aquí: yo a la verdad os bautizo. Este es Juan el Bautista hablándole a los fariseos, a las personas que lo escuchaban. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y yo pude entender algo en esa porción, y es que cuando Juan el Bautista habla y predica a estos hombres y mujeres que lo escuchaban, al ver que se acercaban a él para ser bautizados, Juan el Bautista pudo entender algo, y es que él sabía que esos hombres se acercaban por pura apariencia para que las personas creyeran que ellos estaban arrepintiendo. Por eso él les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero la parte, hermano, que a mí me interesa aplicar esta mañana es cuando él dice: yo los puedo bautizar con agua, yo puedo bautizarlos a ustedes en el arrepentimiento, en el bautismo del arrepentimiento, pero después de mí viene uno que es más grande que yo, hablando de nuestro Señor, y él dice que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y yo ahí pude entender una cosa, hermano. En el Nuevo Testamento
no me recuerdo si es en Corintios o en Romanos, habla de que el Espíritu Santo es la garantía que el Señor dejó para nosotros de que Él va a venir por nosotros. La Biblia lo llama las arras del Espíritu. Pero yo pude entender otra cosa, y es que Juan el Bautista menciona dos cosas, dos tipos de bautismo: el bautismo del Espíritu Santo, pero el bautismo de fuego. Y ahí yo pude entender, hermano, esa porción de Isaías, porque cuando el Señor vino a nuestra vida, no solamente nos dio al Espíritu Santo, sino en cada uno de nosotros impartió un fuego, que ese fuego, hermano, es la pasión, el deseo, el ánimo de buscar su presencia. No solamente nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos caminar santificados y para que el Espíritu Santo nos auxiliara, sino también nos dio un fuego, hermano. Nos metió un fuego en el corazón para poder buscar su presencia. Por eso es que el profeta, hermano, hablaba y decía: yo ya no quería predicar, yo ya no quería profetizar, yo ya no quería ir al pueblo, pero en mi interior, dice, yo sé que usted lo ha leído, pero en mi interior había como un fuego que no me dejaba apartarme. Y eso, hermano, es lo que yo le quiero hablar esta mañana, porque en nosotros el Señor ha depositado un fuego. Pero yo le quiero preguntar: ¿cómo está ese fuego? ¿Cómo está esa pasión? ¿Cómo está nuestra búsqueda? ¿Cómo está ese deseo por estar en su presencia? ¿Cómo nos encontramos hoy, esta mañana? Él ha puesto algo en nosotros. Por eso la Biblia habla, hermano, y dice que Él no apagará el pábilo que humea. Y es que cuántas cosas hemos pasado en la vida, hermano, que ha provocado que ese fuego comience a apagarse. Cuántas circunstancias, cuántos problemas, cuántos fracasos, cuántas desilusiones nos han pasado en la vida, hermano, que hemos permitido que ese fuego que el Señor ha puesto en nosotros comience a apagarse. Por eso es que yo puedo entender esta mañana que uno de los mayores deseos del Señor es que nosotros, hermano, podamos ver por hacia adentro de nosotros y ver cuánta es la pasión que tenemos por buscarlo. Porque podemos, hermano, venir a la iglesia, congregarnos. Mi hermano Omar hablaba algo tan importante cuando él mencionaba acerca de la tradición. Qué peligroso es hacer las cosas por tradición. Él hablaba y decía que los fariseos invalidaban la palabra de Dios porque ellos cumplían tradición. Pero cuántas veces la iglesia se congrega y busca, no porque realmente hay un deseo genuino de estar con el Señor, sino por una simple tradición, por cumplir con algo que alguien me enseñó, que es congregarme, leer la Biblia. Pero hermano, nos quedamos muchas veces en lo superficial. Necesitamos hoy, esta mañana, analizar nuestra vida espiritual, porque estamos viviendo una temporada donde, hermano, necesitamos no solamente al Espíritu Santo, necesitamos que el fuego de nuestro corazón esté encendido. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos ofrece muchas cosas para apasionarnos por ellas. El mundo, dice la Biblia en Santiago, que el mundo y sus deseos, hermano, el amor del mundo no viene de Dios. Pero cuántas veces lo que el mundo nos está presentando, eso lo que hace es apasionarnos y nos comienza a apartar del propósito. Si el fuego en nuestro corazón, si la pasión por Dios, hermano, está encendido, no importa lo que el mundo, la sociedad o lo que nos quieran presentar de frente, esa pasión por Dios nos mantendrá donde tenemos que estar. Hay algo, hermano, bien interesante aquí, y es que la Biblia, cuando menciona en Mateo acerca de el bautismo del que hablaba Juan, esa palabra bautizará es una palabra, encontré dos aplicaciones. Una de ellas es la palabra baptizo, que significa dejar abrumado o lavar. Pero encontré otra que es la palabra bapto. Y aquí hubo algo que a mí capturó mi atención, y es que
una de las implicaciones cuando la Biblia habla de que el Señor nos iba a bautizar, esa palabra bautizar, que es bapto, se refiere a dejar una mancha o a teñir un vestido. Y yo puedo entender, hermano, es que hay una marca en nosotros como creyentes, hay una marca en nosotros como cristianos, que en el momento que el Señor vino a nuestra vida nos la puso. Por eso es, hermano, que nosotros necesitamos entender que en esta vida, en esta tierra, no podemos ser igual a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que no quieren nada con Dios, a aquellos que rechazan el evangelio, a aquellos, hermanos, que escarnecen la palabra de Dios. Tenemos que ser diferentes a ellos. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera vamos a ser diferente al mundo, hermano? Cuando tenemos una pasión por el Señor. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que hay momentos donde la carne no quiere orar, donde uno no quiere leer la Biblia, donde uno no quiere ayunar, no quiere nada espiritual, hermano. Pero mire, aunque el viejo hombre, aunque esa parte en nosotros que nos hace la lucha todos los días, aunque esté ahí, hermano, pero si el fuego en nosotros, pero si la pasión por el Señor está ahí, hermano, no importa lo que se levante en contra de la relación que Dios quiere tener con usted, usted la va a poder mantener firme y constante. No importa la batalla que se le presente, no importa el gigante que se le ponga al frente. Si usted, hermano, tiene esa pasión en su corazón, usted va a caminar firme, pasando todo el obstáculo que se le presente. Por eso es que podemos ver en la Biblia hombres y mujeres que a pesar del momento tan difícil, hermano, se mantuvieron firmes. Recordando aquella porción donde estaban aquellos 3 hombres y el horno ahí, usted lo conoce. Si usted ha analizado, yo lo he pensado y digo, ¿qué fue lo que hizo que esos hombres no se doblegaran? ¿Qué fue lo que había en esos hombres que estaba todo en contra de ellos, pero ellos no titubearon en su fe? Ellos no dudaron, ellos no negaron lo que ellos habían dicho desde el principio. ¿Qué fue? Había una pasión, hermano. Aunque ellos miraban ese fuego, hermano, ese horno calentado 7 veces, era más fuerte el fuego que ellos tenían adentro de sus corazones por hacer la voluntad de Dios y por honrar la presencia de aquel que los había llamado. Pero nosotros necesitamos, hermano, en este tiempo una pasión como esa, que por más, hermano, por más duro que esté la situación, no doblegarnos, sino mantenernos. Pero no es algo humano, no es algo que vamos a lograr solamente compensarlo. No, necesitamos, hermano, que el Señor nos ayude. Necesitamos, hermano, que el Señor vea en nosotros un corazón humillado y dispuesto, porque no se trata de nuestra fuerza. Yo no le estoy hablando de que usted haga su mayor esfuerzo humano, no, porque no es humano. Ese fuego del que le hablo solamente viene del Señor, solamente viene de la presencia del Señor. Por eso es que en el libro de Daniel, me recuerdo, una de las visiones que tuvo Daniel, hermano, es que dice que él vio el trono de Dios y que del trono salía un río de fuego. Y ese río de fuego, hermano, habla de que del trono de Dios, de la presencia de Dios, viene ese fuego que nos hace, hermano, estar perseverantes y estar de pie en los momentos difíciles. Mire, hay algo aquí en Primera de Tesalonicenses. Dice la escritura que esta carta o esta epístola le escribieron Pablo, Silvano y Timoteo. Y mire lo que le dijeron o le escribieron a los hermanos de esa iglesia. Dice: no apaguéis. En la Reina Valera, Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. Pero yo encontré, estudiando un par de traducciones más, encontré otra versión que dice, no, en la BNP dice:
no apaguen el fuego del Espíritu. Eso quiere decir, hermano, que Dios enciende ese fuego en nosotros. Él no lo apagará, al contrario, lo leíamos, Él lo encenderá. Entonces ahí me enseña que nosotros somos los que podríamos llegar a apagar ese fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, rapidito yo quiero hablarle de algunas cosas que pueden apagar el fuego en nosotros. Mire lo que dice Salmo 119:37. El salmista escribe y dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y oiga la súplica del salmista: avívame en tu camino. Yo puedo entender, hermano, al analizar esa oración, que el salmista le dice al Señor que le ayude a que sus ojos no se vayan tras la vanidad. Es decir, el salmista le está diciendo al Señor, escribiendo, le dice: Señor, yo necesito que tú me ayudes a que mi mirada, mi atención, mi mayor propósito pueda estar solamente en ti y no en las cosas que no tienen valor. Porque cuando la Biblia habla acerca de vanidad, se refiere a aquello que no tiene valor, a aquello que es efímero, a aquello, hermano, que es momentáneo, a aquellas cosas que no llenan, hermano, prolongadamente, sino que llegan a nuestra vida y es un momento que nos sentimos bien. Esa es la vanidad. El salmista le decía: Señor, ayúdame a que mis ojos no se vayan tras eso. Porque, hermano, el ser humano nos vamos muchas veces tras las cosas vanas, tras las cosas que no aprovechan, hermano. ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestro mayor énfasis en las cosas que no son convenientes para nuestro diario caminar o nuestro diario vivir con el Señor? Por eso es que a mí me llamaba la atención cuando el salmista relaciona la vanidad, pero también le dice: avívame en tu camino. Y es que el salmista había, hermano, aprendido y lo dejó plasmado ahí, que ese fuego, el sentirse vivo por dentro, porque él dice: avívame, es decir, que él había comenzado a sentirse que moría por dentro. Por eso le dice: avívame en tu camino, pero ayúdame a que mis ojos no vean la vanidad. ¿Y cuántas veces nosotros, hermano, ponemos la mirada en las cosas que no son provechosas? Nuestro mayor empeño, mire, rápido, Primera de Samuel 12:21, el profeta Samuel habla y dice: no os apartéis en pos de vanidad que no aprovecha ni libran, porque son vanidad. El profeta hablándole al pueblo de Israel y diciéndole: no se vayan tras las cosas que no aprovechan, sino que fíjense en lo que es provechoso. ¿Y qué cosas son provechosas, hermano, para nosotros? Las cosas del Espíritu. Todo lo que tiene que ver con Dios es provechoso para nosotros como iglesia. Pero muchas veces creemos que es más provechoso, hermano, lo que está ofreciéndonos el televisor, lo que está ofreciéndonos allá la calle, lo que está ofreciéndonos la amistad o la familia. Pero no es así. La iglesia de Cristo, hermano, nosotros como iglesia de Cristo no podemos vivir así. Nuestro sentir o nuestro pensar debería de ser continuamente como lo escribió el salmista: Señor, ayúdame a que mi mirada, ayúdame a que mi corazón, ayúdame a que mis deseos, ayúdame a que mis pasiones no se vayan tras lo que no aprovecha. Porque por eso muchas veces nos apagamos. Porque por eso, hermano, muchas veces nos sentimos sin nada de ganas de adorar. ¿Por qué? Porque el fuego ha comenzado a apagarse. Porque la pasión, ese fuego, ese deseo que el Señor ha puesto en nosotros, hermano, comienza a apagarse por las cosas que hacemos, por las cosas que practicamos, por los lugares que frecuentamos, por las cosas que hablamos, por los pensamientos que dejamos que lleguen a nuestra mente, por muchas cosas. Mira, hay tanto ahí, pero por el tiempo no podemos entrar tan profundamente. Pero mire, Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y oiga lo que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y ahí la palabra clave es vanagloria. Algo, hermano, que no tiene sentido. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer Eclesiastés, cuando el rey Salomón escribe y comienza a decir vanidad, todo es vanidad. Si usted, hermano, ha tenido la oportunidad de leer detenidamente todo eso, usted no sé si ha podido observar de que al final Salomón lo tuvo todo, hermano, en lo terrenal. Él lo tuvo todo, absolutamente todo lo que quiso. Tuvo palacio, tuvo esposas, doncellas, carros, ejércitos. Él tenía la capacidad de crear armamento. Tuvo, dice la escritura, que tuvo infinidad de terrenos plantados. Tuvo todo lo que quiso, todo. Y al final, ¿qué dice él? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, fíjense qué tremendo esto, porque yo le quiero decir algo que yo creo que nos ha pasado a todos. Es como cuando usted o yo, por ejemplo, a nosotros, digámoslo de esta manera, nos apasiona tocar la guitarra eléctrica. Digamos que todo lo que estamos aquí nos apasiona. Entonces estamos pendientes y tenemos una guitarra eléctrica, pero de repente sale una nueva, con nuevas funciones, con nuevos sonidos, y sale un pedal para eso, y sale otra cosa. Entonces nosotros, si nos apasiona eso, comenzamos a ver de qué manera la obtenemos, y empezamos a trabajar y empezamos a ver qué hacemos. La cosa que tenemos un propósito, nos ha cautivado y decimos: no, yo quiero la nueva guitarra. Llega un momento donde tenemos para poderla comprar, y la vamos a comprar, y la agarramos y la tocamos y la traemos a la iglesia y la disfrutamos. Pero después de 2 semanas, hermano, eso que a usted o a mí nos apasionó, nos llenó de alegría, soñábamos con la guitarra, queríamos llegar a la casa y ver la guitarra, íbamos en el carro, en el bus y queríamos andar la guitarra, se terminó en 2 semanas. ¿Sabe por qué? Porque eso, hermano, aunque es un instrumento, es algo que Dios ha dado, pero no es ese el fin de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es algo efímero, es algo que es momentáneo, es algo que tiene una función, pero en realidad no es la razón o no es lo que me va a llenar a mí si yo fuera un ministro de alabanza, sino es saber que ese es un instrumento para adorar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, hermano, así nos pasa muchas veces, o con un carro, con un teléfono, lo que usted, el ejemplo que usted quiera poner, o lo que a usted le guste. Hemos trabajado, nos hemos esforzado, y qué bonito lo voy a ir a traer, pero después de un tiempo, hermano, eso se terminó. Ya de repente al mes ve la noticia y hay otra nueva, y usted ya ve la otra y dice: no, mejor me voy a comprar la otra. Y comenzamos otra vez, hermano, a trabajar, a ver qué hacemos para alcanzarla. Pero después nos llenó momentáneamente, un gozo, una alegría, pero fue efímero, pero fue algo vano, pero fue algo momentáneo, algo que lo disfruté, pero al final no me llenó. ¿Sabe por qué? Porque como creyentes, como hijos de Dios que somos, lo único que nos va a llenar es la presencia de Dios. Lo único que va a provocar en nosotros sentirnos satisfechos y sentir, hermano, que disfrutamos el día a día es cuando la presencia de Dios está en nosotros, cuando ese fuego del Señor está en nosotros encendido. Es ahí donde vamos a poder ver las cosas y la vida diferente. Hay algo aquí que también quiero leerle. Otra de las cosas que podrían llegar a apartarnos o provocar que el fuego de Dios en nosotros se apague. Evangelio de Juan 5, 31 en adelante. Dice Juan 5, 31 en adelante. Dice la palabra de nuestro Señor: si yo doy testimonio acerca de mí mismo,
mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Hablando, mira lo que dice, hablando el Señor acerca de Juan, dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Señor, nuestro Señor, confrontando una vez más a las personas que se habían presentado a los fariseos, a los religiosos de ese momento. Y Él comienza a hablarles, pero la parte que a mí me interesa, hermano, en este tema resaltar, que todo es importante, la parte donde Él menciona o se refiere a Juan el Bautista como un hombre o alguien que lo comparó con una antorcha encendida. Es decir, que este hombre, hermano, tenía un fuego en su interior y era evidente alrededor de los demás. Y la parte que a mí me llama la atención es cuando dice, el Señor les dice: y ustedes o vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo. Esa palabra por un tiempo, hermano, me habla de algo. Y es que yo pude entender, hermano, con el auxilio del Espíritu Santo, es que llegó un momento donde la predicación de Juan el Bautista comenzó a tocar el corazón de los fariseos. La predicación, hermano, el fuego que este hombre tenía comenzó a entrar a esos corazones endurecidos. Comenzó a quebrantar esas estructuras, hermano, en su mente de tradiciones y muchas cosas. Comenzó a afectarlos. Pero llegó el punto donde dice: por un tiempo se regocijaron en él. Es decir, que mientras estos hombres estaban cerca o escuchaban a Juan el Bautista, el fuego de él, de este Juan el Bautista, comenzó a encenderlos a ellos por dentro. Pero pasó algo. Dice que por un tiempo se acercaron, luego se apartaron. Y eso, hermano, lo que habla es que muchas veces el fuego en el corazón de nosotros comienza a apagarse porque comenzamos a alejarnos de la fuente del fuego, que es la presencia de Dios. Muchas veces, hermano, hemos experimentado el fuego de Dios. No sé cuántas veces usted ha experimentado en este lugar cómo la gloria de Dios viene, desciende, lo abraza, lo llena, hermano, lo cautiva, hace que usted se sienta diferente. Pero cuando se va de aquí, hermano, yo me voy de aquí, lo que experimentamos aquí, lo que tenemos que hacer es ir al lugar donde vamos, a nuestra casa, y comenzar a cultivar o comenzar a que el fuego que me llevé de aquí no se me apague, sino ver de qué manera yo hago que se avive más, orando, ayunando, buscando al Señor, apartándome, guardándome. Pero muchas veces el fuego se nos apaga porque solo por un tiempo estamos delante de Él. Por eso es que nosotros, como iglesia del Señor, no podemos ser, hermano, personas de 1 o 2 días que buscan al Señor. No podemos ser de eso. Tenemos que transicionar en ese pensamiento. Tenemos que dejar, hermano, esa manera de pensar y creer que necesitamos 1 o 2 días nada más, y que lo demás no necesito a Dios, sino que yo estoy bien y luego lo voy a buscar. No, no podemos vivir así, porque nosotros somos dependientes de Él. Acuérdese la porción tan conocida que dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que muchas veces comenzamos a caminar y nos sentimos encendidos, pero después, hermano, nos sentimos totalmente desanimados y decimos: no, quizás la predicación que escuché solamente me motivó. No, hermano, no es que te motivó, es que era una palabra ungida. Es que el Espíritu Santo estaba ahí. Lo que pasa es que se te impartió un fuego y te fuiste y no hiciste nada para que ese fuego se avivara. ¿Sabe qué pasa eso muchas veces?
Muchas veces, hermano, salimos de aquí y sí, con emociones, porque el alma se siente gozosa, pero después de 4 días decimos: no, quizás lo que oí quizás no era de Dios. No, quizás lo que oí estaban hablándome para que yo me emocionara. No, hermano, no es eso. Lo que pasa es que se te dio algo de Dios, se te impartió una unción, se te impartió algo del Espíritu Santo. Pero tú, hermano, cuando entendamos todos que lo que se nos imparte de Dios es como un tesoro, es un tesoro, hermano. Usted se va a ir de aquí cuidándolo, así que nadie me lo quite, que nadie me lo arrebate. No, yo lo voy a cuidar. No, yo me voy a ir y me lo dieron pequeño, me lo dieron así el fuego. No, pero me han enseñado cómo avivarlo. No, pero me han enseñado cómo encenderlo. No, pero me han enseñado cómo hacerlo crecer. Ese debería ser nuestro pensamiento, porque así piensa, hermano, alguien que ha comenzado a crecer espiritualmente, alguien que ha comenzado a madurar, alguien que ha comenzado a entender de que si Dios lo alcanzó es para que Él alcance a otros y no quedarnos únicamente con lo que Dios nos da a nosotros. ¿Está conmigo? Amén. Por eso, hermano, es que luego de esto hay otras cosas, pero por el tiempo no nos da. Pero mire, en Lucas 6:21 hay algo que dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y mire lo que dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabe cuál es la diferencia muchas veces? El hambre por las cosas del Señor. ¿Sabe qué pasa, hermano? Algunas veces es que es como que no pudiéramos comprender lo que implica la presencia de Dios. Es cuando, hermano, no hemos podido, porque quizás necesitamos que el Espíritu Santo obre, pero no hemos comprendido que desear las cosas del Señor, anhelar estar con el Señor, buscar la presencia de Dios, es ahí donde nos vamos a saciar. Por eso la Escritura dice bienaventurado, es decir, doblemente bendecido, es decir, doblemente regocijado. ¿Por qué? Porque el que tiene hambre será saciado. Por eso es, hermano, que hay algunas alabanzas, no sé si usted las ha escuchado, que les hemos cantado aquí, cuando habla y dice: dame de beber, quiero más, hermano. ¿A qué se refiere eso? A alguien que dice: yo he podido experimentar en mi vida que lo que tú me das me sacia, que el agua que viene de ti me quita la sed. Y por eso se busca, se adora, se ora. Pero cuando no lo hemos experimentado, hermano, cantamos pero no sabemos lo que cantamos. El fuego, como les decía al principio, representa la pasión por las cosas de Dios. El fuego representa el anhelo por las cosas de Dios. El fuego representa, hermano, la palabra de Dios que provoca cambios en nosotros. Necesitamos, hermano, transicionar en nuestra búsqueda al Señor. Tenemos que dejar de estar en la orilla. Mucho hemos hablado y nos han enseñado y nos han predicado de dejar la orilla, buscar más adentro, buscar más profundo, estar, hermano, atento. Mire, no hay nada peor que no darle el valor a todo lo que viene del Señor. ¿Cuántas veces no le damos el valor a la palabra del Señor y no queremos estudiar la palabra? No, como que hubiera algo, hermano, que no nos permite ver que la palabra del Señor es poderosa, que la palabra del Señor, hermano, hace cosas maravillosas en nosotros. Mire, yo se lo quiero leer en Lucas 24. Usted lo conoce, yo sé que lo ha escuchado, pero yo se lo quiero leer para recordárselo. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, oiga, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La palabra de Dios, hermano, es el primer, digámoslo de esta manera, es el primer o uno de los mayores orígenes del fuego del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Vemos cómo estos hombres, estos discípulos, dice que iban de camino hablando acerca de lo que había acontecido, de la muerte del Señor, y ellos se iban acordando de las cosas que había hablado el Señor y todo. Y dice que de repente Él se les puso a la par y comenzó a caminar con ellos. Y Él les preguntó que qué sucedía. Ellos le dijeron: ¿acaso eres forastero que no te has dado cuenta lo que ha estado aconteciendo en nuestra nación? Y comenzaron a hablar con Él. Pero llegó un momento donde el Señor comenzó a hablarle. Dice que desde Moisés, es decir, que el Señor comenzó a abrir las escrituras y comenzó a hablar y a platicar. Me imagino que el Señor le comenzó a decir, y si ustedes han leído donde dice de que el mar rojo se abrió y cómo pasaron en seco, y cómo ellos llegaron a un lugar, y cómo ellos estaban en Gosén donde nada les pasaba. No sé qué les decía el Señor. Quizás les decía: ¿se acuerdan ustedes cuando el profeta llegó y profetizó en los huesos secos y todo eso? Y dice que ellos lo oían, hermano, pero ellos no entendían, ellos iban caminando. Pero hay una parte ahí bien interesante, cuando dice que, hablando del Señor, que Él hizo como que se iba. Pero mire la actitud de estos hombres. Dice que le obligaron a quedarse. Y esa actitud o esa osadía, hermano, me habla de que estos hombres, aunque no tenían totalmente en ese momento revelación, porque dice que estaban nublados, pero algo había en ellos, y lo mencionan más adelante cuando dicen: no ardía en nosotros, en nuestro corazón, cuando nos declaraba la escritura. Hermano, solamente cuando nosotros seamos como esos discípulos que fueron, iban y lo obligaron, hermano. A mí esa palabra me llamó la atención, porque dice que obligaron al Señor a quedarse. Es decir, hermano, que fueron hombres osados, hombres que sin temor dijeron: no, hay algo en este que va hablando con nosotros, vení, no te vayas, quédate con nosotros, come con nosotros. Pero la iglesia, nosotros, hermano, no somos así muchas veces, porque vemos al Señor moviéndose y haciendo cosas maravillosas, pero finalizó el servicio y bueno, nos vamos y se nos olvidó lo que pasó. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos vamos de aquí, hermano, y es como que vayamos con la certeza que Él va con nosotros. No que solamente Él se manifestó aquí, sino que camina con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Tenemos que caminar con esa fe, hermano. Tenemos que ser de esos creyentes que tienen la certeza que aunque no lo vemos a la par, hermano, pero Él va con nosotros. A pesar de que pasemos muchas cosas, hermano, Dios siempre camina con nosotros. Tenemos, hermano, que ser como esos hombres, esos discípulos apasionados, hombres que cuando vieron algo diferente dijeron: no lo vamos a dejar ir, agarrémoslo, sentémoslo, que coma con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque había pasado algo difícil en ese entorno. Su maestro, su Señor, había sido tomado, y eso había provocado en ellos como cierta desilusión, porque no sabían realmente qué iba a suceder. Porque acerca de eso, si usted puede leer el contexto, acerca de eso ellos iban hablando, iban pensando que cómo había sido eso, si había dicho que iba a resucitar y muchas cosas. Entonces su corazón se había llenado de cierta forma
de cierta duda, hermano. Pero por eso el Señor llegó. Y aquellos hombres que quizás, volvamos al inicio, que quizás esa llama, ese pábilo, hermano, en su interior había comenzado a apagarse, el Señor al verlos ahí dijo: no, me le voy a poner a la par. Y yo me imagino que el Señor dijo que mientras yo le hable la palabra, mientras yo les recuerde las promesas, mientras yo les diga lo que habían dicho los profetas de mí, yo sé que el fuego en ellos se va a comenzar a encender. Y efectivamente, hermano, porque los mismos hombres dijeron: y no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las escrituras. Por eso es que el profeta Amós, ya voy terminando, en el capítulo 8, versículo 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero mira lo que dice: no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Porque eso es lo que necesitamos nosotros: hambre por la palabra, hambre por su presencia, hambre por el Espíritu Santo, hambre por honrarle, hambre por estar con Él, hermano. Es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Por eso el profeta dijo: y así dice el Señor. Y es, hermano, algo que continuamente el Señor hace en su pueblo: poner en nosotros el deseo. Pero ojo, yo no sé si a usted le ha pasado algo, pero hay temporadas donde usted le cuesta orar, le cuesta leer la Biblia. Se siente pero totalmente sin fuerzas. Pero hay temporadas, hermano, que ni siquiera usted se esfuerza, pero siente que como que lo atrae de una manera sobrenatural orar, ayunar, leer. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento es una visitación del Espíritu Santo que nos está diciendo: vení, te voy a dar te voy a dar el empujón, te voy a poner el fuego ahorita para que vos lo sigas encendiendo. Porque difícil es, hermano, cuando a uno le toca. Yo no sé si usted lo ha intentado, yo lo he intentado muchas veces, que tengo la Biblia, hermano, aquí, pero no me dan ganas de leerla, hermano. A mí me ha pasado, de verdad. La tengo ahí y hay tanto, pero no tengo ganas. Así se lo digo, no tengo ganas. Pero hay días, hermano, que no se trata de que el hombre tenga ganas, sino que es el Espíritu Santo que lo impulsa a uno. Y ya no es ni siquiera usted hace un esfuerzo, sino que siente esa delicia, esa atracción, esa cautividad por la palabra. Esos son momentos, hermano, que no podemos desaprovechar. Son momentos donde quizás, hermano, quizás el fuego en nuestro interior se está apagando, pero el Espíritu, que conoce todas las cosas, dice: le voy a poner a mi hijo hambre, le voy a poner a mi hija hambre, le voy a poner sed, le voy a poner deseo por estar conmigo, lo voy a levantar. Mire, cuántas veces, hermano, que decimos: no, me voy a levantar a orar en la madrugada, voy a poner la alarma, yo tengo que hacer el esfuerzo y orar. Y ponemos la alarma, hermano, a las 4, y de repente nos despertamos a las 7 y nos bañamos y nos vamos corriendo al trabajo y no nos pudimos levantar. Y quizás dejamos una alarma cada minuto y sonó. Pero hay días, hermano, que aunque usted dice: bueno, voy a poner la alarma a las 4, pero a las 3 usted así, pum, abre los ojos, así como que: bueno, Señor, voy a orar. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que sí, hermano. ¿Sabe qué? Esos momentos son visitaciones del Señor que dice: hijo, hija, vení, te voy a dar un empujón, vení, te voy a levantar, vení, te voy a poner en el corazón, en el espíritu, deseo, ánimo por buscarme. Esos momentos, hermano, no tenemos que desaprovecharlos. ¿Sabe por qué? Porque es como cuando usted tiene un vehículo, y si usted puede manejar y usted sabe, el levantón es el que más cuesta, hermano. El primero, y más si digamos el carro es estándar, ¿vea? Y estamos aprendiendo, de repente lo ponemos y al final lo pudimos en primera y todo. Pero no es lo mismo hacer eso que usted ya vaya en cuarta. Entonces es lo mismo cuando el Espíritu Santo nos impulsa, hermano. No desaprovechemos esas oportunidades, no desaprovechemos cuando Él nos visita. Póngase de pie, hermano.